no solamente cuenta lo que yo les digo, sino lo que ustedes también comentan. Muy bien. A ver si ya se puede visualizar. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, nada, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Hoy vamos a ver un poco de lo que es la parte de epidemiología y la etiología del TDAH, ¿ok? Que recordemos, tiene 3 predominancias, siempre les voy a recordar eso. Una es la predominancia inatenta, la predominancia hiperactiva impulsiva y la predominancia combinada, ¿ok? Uno de los factores importantísimos dentro de lo que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es el factor genético, ¿ok? De hecho, se estima entre un 70 y un 80% la posibilidad de herencia, o sea, de heredabilidad. No solamente entre padres, sino también, o sea, de padre a hijo, sino entre hermanos, ¿ok? Entonces, cuando algún familiar a nivel genético ya viene con un TDAH, posiblemente es muy probable que el hermano o el siguiente hijo también puedan tener esta misma condición. ¿Necesariamente ambos con la misma predominancia? No necesariamente. ¿La misma sintomatología, el mismo grado? No. Sabemos que cada ADN es diferente, ¿ok? Cada trastorno es diferente, aun cuando sean clasificados dentro del mismo. Es por eso que nosotros no podemos tratar igual a todos los chicos con autismo y dejar de incluirlos en la sociedad, ¿ok? Porque cada persona con un espectro de autismo sí tiene parámetros que son particulares, que son propios de, más hay una autenticidad que maneja cada ser humano. Y eso ocurre también en los trastornos, ¿ok? Incluso hasta en las enfermedades mentales. Muy bien. De acuerdo a los factores genéticos, en cuanto a lo que es el TDAH, tiene una fuerte base genética. Según estudios de gemelos, indican una heredabilidad del 70 al 80%. Algunas investigaciones sobre genes específicos como el DAT1, que es el transportador de dopamina, y el DRD4, que es el receptor, han sido asociados a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso quiere decir que hay una alteración o un déficit en este transporte de dopamina y en esa recepción de dopamina, ¿ok? Muy bien. Déjenme un ratito, a ver acá. Ok, entonces, por lo tanto, no sé si logran ver mi cursor allí, ¿sí? Creo que sí. No logro ver, creo que sí. Ya, por lo tanto, esa probabilidad de que un niño pueda nacer con TDAH es mayor si alguno de los padres o hermanos también tiene este trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas maneras hay una alta probabilidad de que se herede, ¿ok? Ya, ok. ¿Cómo podemos reducir? Pero eso es un poco más adelante. ¿Cómo podemos reducir las posibilidades de que se herede? No podemos quitarlas, pero podemos reducirlas un poco, es dándole una condición a lo que es la parte prenatal, ¿ok? Y perinatal para poder mejorar las condiciones biológicas que va a ir estructurando ese efecto, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros hacemos pre, durante y post influye en cada persona, ¿ok? Ya vamos a ver un poquito más adelante de otros aspectos. Algunos estudios, ¿verdad? Como este del 2019, ¿ok? Revisa la base genética donde destaca una heredabilidad
del 74%. ¿Recuerdan que les mencionaba entre el 70 y el 80? Bueno, este específicamente da un porcentaje aproximado del 74%, lo cual coincide con estudios anteriores también. ¿Ok? Identifica varios genes asociados al TDAH, incluyendo genes relacionados con el sistema dopaminérgico y noradrenérgico. ¿Ok? La investigación sugiere que el TDAH es poligenético, lo cual significa que hay múltiples genes que contribuyen al riesgo del trastorno. ¿Ok? Si bien es cierto, no solamente es un tema multigenético, también es multifactorial. ¿Ok? Por eso es que cuando, por lo general a mí me preguntan, bueno, ok, yo quiero llevar consulta con usted para atender, bueno, pues supongamos un plan terapéutico para una persona que tiene TDAH. Ya, ok, ya te di el diagnóstico, créame el plan. No, yo necesito conocer a la persona. Yo necesito conocer su sistema. O sea, yo necesito conocer todo como si no tengo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no, no puedo crear un plan de atención. Porque si no, simplemente, si solo me baso en lo conductual, voy a domesticar a la persona. Me olvido de que es un ser humano. ¿Ok? Entonces, eso no lo podemos perder. Por lo menos es lo que yo promuevo. ¿Ok? Recuerden, cada especialista tiene su propia esencia y eso es válido siempre y cuando no se salga del aspecto científico. ¿Ok? Perfecto. Hacemos terapia cognitivo-conductual, pero también tomamos los múltiples factores para poder tener un mejor alcance y darle más herramientas a esta persona para tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer factor y uno de los más importantes, no quiero desestimar al resto, pero esto es uno de los más altos, ¿sí? Es el factor genético. Luego tenemos el factor neurológico. ¿Qué es lo que pasa con nuestro factor neurológico por acá? Hay estudios de neuroimagen donde se demuestra diferencias en lo que es el tamaño y la actividad de algunas áreas cerebrales en las personas que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Especialmente en donde en la corteza prefrontal, en los ganglios basales y en el cerebelo. ¿Ok? Por ende, los neurotransmisores tienen o cuentan con un déficit en lo que es el sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Es decir, de todas maneras, aun cuando es un factor genético, no está aislado a la parte neurológica. ¿Por qué? Porque en el cerebro se producen las conexiones neurológicas y todo esto es parte de ello. Entonces, si es un factor genético, quiere decir que ya no es tratable por neurología. No, con mayor razón, es tratable desde la psicología, pero es imposible no pasar por neurología. Quiero que eso se lo lleven así, bien abrazadito, porque les van a decir, pero no es necesario ir al neurólogo. Uy, te están haciendo perder dinero. A ver, si nosotros tenemos una cardiopatía o posible cardiopatía, ¿qué hacemos? Pasamos a chequeos constantes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, antecedentes de cáncer en la familia, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Pasamos por estudios anuales para detectar si hay alguna activación de una célula cancerígena. Entonces, si yo tengo un trastorno del neurodesarrollo, constantemente yo también puedo pasar para hacer una revisión de mi funcionamiento neurológico. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces desestimamos la parte de la salud mental. Ahora se ve un poquito la importancia del neurólogo acá. Bueno, un poquito bastante. Perfecto. Entonces, encontramos este déficit, ¿verdad? La dopamina y la norepinefrina juegan esos roles cruciales en qué? En lo que es la parte de el comportamiento, en la regulación de la atención, en esas funciones ejecutivas que nos permiten desempeñarnos para poder organizarnos, para poder gestionarnos e incluso para poder comprender, porque a veces el tema de un TDAH no es un trastorno de aprendizaje, no es un problema a nivel cognitivo. A veces el déficit a nivel académico
se debe únicamente a el punto de la atención. Trabajamos atención, mejoró, mágicamente mejoró, hubo un milagro, no, trabajó en la atención. Era lo único que necesitaba. Ah, pero hay personas que trabajan en la atención, igual siguen teniendo un problema de comprensión o tienen problemas de aprendizaje. Efectivamente, puede haber, y eso es de otra clase, pero bueno, vamos a adelantárselos. Puede haber un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que va abrazadito, que va agarradito, amarradito a un trastorno de aprendizaje también, ¿ok? Muy bien. Tenemos dificultades por acá también en lo que es las funciones ejecutivas, que ya se lo mencioné, incluyen problemas en la parte de memoria de trabajo, control inhibitorio, regulación emocional. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase, verdad? Ok. Más o menos, díganme unas 2 o 3 funciones ejecutivas. A ver, ¿quién me puede nombrar 2 o 3 funciones ejecutivas? A ver, a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Que haya estado en la clase anterior. María Fernanda, muy bien. Cuéntanos, Mafer. ¿Cuáles son? Yo bien confianzuda, perdóname, María Fernanda, yo ya uní el nombre. María Fernanda, cuéntanos 2 o 3 funciones ejecutivas que hemos visto en la clase anterior, mi corazón. Puedes abrir tu micro. ¿No te permite abrir el micro, Mafer? A ver. ¿Alguien más? Uy, hoy están calladitos. Esta es la clase que los deja todos silenciados. A ver, a ver. Erika. Ah, ya se encuentra activo. Listo, María Fernanda. Ya puedes abrir tu micro, corazón. Ok, muy bien. Dificultad para priorizar las tareas. Puede ser dificultad para priorizar tareas. Algunas niñas también cuando tienen TDAH se olvidan, ¿no? Lo que oyen, ¿no? Lo que escuchan o Así leen. es. Otro puede ser sentir pánico cuando cambian los planes o las rutinas que ellos desean, ¿no? Ok. Eso tiene que ver más con el tema del control incluso de los impulsos, por ahí la parte emocional también. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Sí, efectivamente, esas son funciones ejecutivas que terminan viéndose afectadas y hay muchísimas más, ¿ok? Que las vamos a encontrar en las diapositivas de la clase anterior. Ya los que están por acá son expertos en eso. Muy bien. Según este estudio, ¿verdad? Que les coloco por acá, nos indica que se utilizó neuroimagen para identificar diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de individuos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde se encontró que las personas con TDAH tienen diferencias en la conectividad de las redes cerebrales a gran escala. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que pasar por neurología, hacernos revisión, si tenemos un diagnóstico de TDAH, ¿sí o no? Sí. ¿Tendremos que pasar? Sí, por supuesto, Jessica. Excelente, totalmente. Entonces, ¿cómo es la atención de una persona con TDAH? Multifactorial. Es decir, de hecho, cuando nace un chico, de todas maneras va a un control pediátrico. Entonces, por allí ya vamos viendo ciertas situaciones que el pediatra también tiene que estar alerta, porque en realidad eso también es trabajo del médico tratante del niño. Pero nosotros los papás tenemos que observar y dar información al médico
para poder recibir también una respuesta. No podemos esperar a que él solamente lo note porque es el especialista, ¿ok? Es como, por ejemplo, esos chistes, ¿no? Que dicen, perdón, esos chistes como, por ejemplo, que dicen, a ver, bueno, tú eres psicólogo, te presentas a alguien, ah, tú eres psicólogo, bueno, ya debes saber cómo soy porque eres psicólogo. No, o sea, perdóname, pero, o sea, por tus acciones puedo tener una idea, pero eso es una hipótesis. Yo no puedo asumir que tú eres de una u otra manera. ¿Me explico? O sea, no es así. Igual el médico. O sea, ellos pueden tener hipótesis, pero usted tiene que darle la información que, porque los papás somos los que estamos todo el tiempo con los chicos, pues, ¿no? O las personas que son sus cuidadores. ¿Ok? Muy bien. Estas diferencias pueden explicar las dificultades en la atención sostenida, ¿verdad? Y la regulación del comportamiento observadas en el TDAH. ¿Ok? En cualquiera de las tres predominancias. Disculpen. Quería estornudar y se me fue. Otro de los factores que tenemos es el factor ambiental. ¿Ok? ¿Cómo influye el factor ambiental? Por lo general, influye, ¿se acuerdan que les decía? Es importante el cuidado pre, peri y post. Pero sobre todo el prenatal y el perinatal. ¿Ok? El post lo que va a hacer es aumentar o disminuir los síntomas, pero el prenatal y el perinatal van a hacer que se desencadene, claro, siempre y cuando esto puede darse con mayor frecuencia si es que tengo la posibilidad genética, más rápido todavía. Pero si no la tengo, no tengo herencia, el factor genético, ¿verdad? Puedo igual desencadenar una posibilidad de TDAH. Por eso es que dicen, uy, pero antes no había tanto TDAH. No, por supuesto, porque antes les llamaban los muchachos, es que ese muchacho es mal creado. No, es que es descuidado. No, es que es irresponsable. ¿Se acuerdan todas esas etiquetas? Ya, bueno, así se les llamaba, pues, ¿no? Entonces ahora no, ahora los comprendemos un poco mejor. Ahora podemos brindarles un tratamiento, ¿ok? Entonces, por supuesto, esto es básico para que los chicos puedan recibir y se pueda identificar de una mejor manera y es por eso que hay tanto caso de TDAH. Uno de los factores, dentro del factor ambiental, una de las cosas que afecta en la parte prenatal es la exposición al consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, sustancias psicoactivas. Durante el consumo se asocia un riesgo alto de TDAH, ¿ok? También tenemos en este caso lo que son las complicaciones perinatales, ¿verdad? Y por acá tenemos lo que es el bajo peso al nacer. Eso es un determinante. Por eso es que es tan importante no solamente la sintomatología, yo necesito también conocer cómo ha sido la evolución de este niño, cómo ha sido su historia, cómo fue su desarrollo, cómo fue la vivencia de su madre y todo esto, ¿ok? Y del papá también, de hecho. El parto prematuro y complicaciones durante el parto pueden aumentar también el riesgo de desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otra cosa que muchas personas no conocen es la exposición a las toxinas, la exposición ambiental, ¿no? A toxinas ambientales, como lo es la exposición al plomo. Por lo general, los grifos, ¿cómo se llama esto? Las estaciones de servicio, ¿ok? O bombas, les mencionan distintos nombres porque sé que hay personas de varios países. Entonces, al nosotros estar cerca o trabajar en este tipo de sitios, nos exponemos con frecuencia a ese tipo de toxinas. Eso también puede ser un factor. Entonces, una de las cosas que puede pedir el médico, el neurólogo,
el pediatra, el neuropediatra, incluso hasta el psicólogo, si así lo cree pertinente, porque, bueno, mira, yo vivo en tal sitio, toda mi vida he vivido al lado de un grifo. Ok, perfecto. Entonces, mira, podemos hacer un descarte de plomo en la sangre, de intoxicación por toxinas. Ok, entonces hacemos por ahí una validación, una revisión. Ok. Todo esto ha sido vinculado con el riesgo de TDAH, ¿sí? Y eso es importantísimo, chicos, ¿sí? Realmente lo que es la parte prenatal es básica también. O sea, aparte de la parte genética, neurológica, tenemos esta parte ambiental, la cual debemos cuidar también, ¿sí? E incluso me han preguntado en otras clases, ya, si es que consumía sustancias, consumía psicoactivos. Sí, Joana, ¿querías decirnos algo? Ven, acá estoy. Ven. Hola. Ya. Ven. Creo que se le activó. Marixa. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Sí, dime. A todo esto, una preguntita. Hablamos de la enfermedad. ¿Es como enfermedad, condición? ¿Cómo debo llamarlo? No, mi vida es un trastorno, ¿ok? Trastorno. Ya. Exacto. Ahora, a Podría ese decirse una trastorno. condición, ¿ya? Pero Ok, en realidad es un trastorno. Ok, no tiene ya, nada que ver con una enfermedad, ¿sí? listo. Ujú. Otra consultita aquí. Si bien es cierto, hay estudiantes, bueno, yo trabajo con niños a partir de 12, 13 años a más. Es observable en en el caso mío como docente, he visto estudiantes que hiciste la tarea, no, ¿por qué me ponen mis pretextos? Ya, lo puedes hacer en la tarde, mañana me lo presentas, ya, la busco, listo. De repente llega el día y otra vez, pero cuando se trata de jugar, cuando se trata de divertirse, están full pilas, están en todo, 100%. A Y ver, cuando tú le haces una pregunta, o sea, divaga, no sabe, es que no lo pude hacer, y si da un examen, pues nada, ¿no? Nada. Entonces, me pasan dos cosas. Y como usted dijo anteriormente de los adjetivos que solemos decir, ¿no? El niño o la niña no le gusta trabajar, es ocioso, algo le está pasando en casa, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? Y eso suele pasar. Yo a veces pregunto, ¿no? A ver, ¿con quién vives? ¿No? Siempre mi curiosidad, ¿con quién vives? ¿Con tu mamá? ¿Están ujú, contigo? ¿Estás solo, sola? ¿No? Siempre mi curiosidad por saber para tratar de entenderlos, porque son ujú, adolescentes, ¿no? Y no siempre son los crueles o no siempre son los rebeldes, sino que algo pasa, ¿no? Por tratar de entenderlos. claro, Entonces, a esa mi inquietud, ok, ¿qué o sea, esa experiencia, hay más todavía que estoy por compartirlos con ustedes, pero primero vamos por partes, ¿no? buenísimo. Hasta Ok, ahí. Déjame mi corazón, ¿estabas la clase anterior? No, es mi Ok, primera clase. ya por eso viene la duda. La clase anterior hemos hablado sobre las funciones ejecutivas. ¿Qué ocurre? Les explico. El trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. Por ende, cuando se da este trastorno, es importante saber de que hay una afección, así como se los mencioné anteriormente, en lo que es, Melissa, hola, ya, se les activan los audios. Ya, ya denme un segundito para silenciar acá. Está. Ahí está, creo. Listo. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que se da un déficit en las funciones ejecutivas que son de memoria, que son de acción, que son de emoción. Hay distintas funciones ejecutivas que se ven afectadas. ¿Y por qué se da? Que cuando es algo que a la persona que tiene TDAH, cuando algo le motiva, allí sí está con toda la energía. Es sencillo, porque su sistema dopaminérgico funciona diferente a quien no tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo me enfoco en eso que me genera placer. ¿Ok? Recuerden que la dopamina
es la hormona del placer, ¿ok? Entonces, tengo una segregación diferente de hormonas a lo que es un cerebro neurotípico, ¿sí? No normal, ojo, no he dicho normal, neurotípico, dentro de los estándares típicos para no considerarse un trastorno, ¿ok? Es lo único. Pero eso es importantísimo lo que acabas de mencionar. Muy bien, vamos a continuar. Marixa, espero haber dado respuesta a tu pregunta. ¿Queda claro? Perfecto, mi corazón. Muy bien. No se queden con las preguntas. Para las personas que recién están ingresando a esta clase, les recomiendo indagar un poquito en lo que son las funciones ejecutivas y cómo influyen ellas en lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Chequen para que podamos estar en sincronía con lo que son las clases. Yo no doy clases si no están enlazadas. De hecho, esta clase se relaciona con la siguiente y así porque estamos hablando del mismo tema, ¿ok? Ok, tenemos otro factor. Ya hemos hablado del factor. A ver, ¿quién me dice cuál fue el primer factor que hablamos? ¿Foco? El primer factor que hablamos. Genético, Genético. El segundo. neurológico, Muy bien. El tercero. Factor ambiental. psicosocial. No, el psicosocial es el que vamos a ver ahorita. Ambiental. Ah, ya. Ambiental. Muy bien, muy bien. Ambiental. Ok. A ver, el que hable más en la clase se gana una terapia gratis. No, mentira, no se la crean. Todo eso es trabajo, chicos. Créanme que para traerles esta información es todo un trabajo. Era para que se rieran. Ya. Conseguí mi objetivo. Siempre mi objetivo es que se rían, que se disfruten esa clase. Jessica, a ver. Buenas tardes. Me quedé con la duda de qué iba a hablar, si es que influía el que la persona, o sea, la pareja, consuma Ya. drogas o algo así. Ujú. Y como respondió la otra pregunta, ya no respondió eso. Tienes razón. Les iba a comentar, en alguna de las clases, una persona me hizo una muy buena pregunta y me dijo, ya, Levi, si yo dejé de consumir muchos años antes de salir embarazada, igual afecta al feto. Tú puedes tener una desintoxicación a nivel de psicoactivos, pero no podemos olvidarnos que los psicoactivos pueden también modificar nuestro funcionamiento neurológico. Entonces, sí puede afectar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo ideal? Yo siempre digo, a ver, les cuento, yo tengo dos hijos con TDAH, uno con predominancia inatenta y uno con predominancia hiperactiva y combinada. Recuerden que hay tres: predominancia inatenta, predominancia hiperactiva impulsiva y predominancia combinada, que tiene los dos tipos de predominancias. Ese es el más complejito. ¿Ok? Pero los dos son un nivel leve, felizmente. Y si no, también me los gozaría un montón. ¿Me entienden? Pero porque nosotros tenemos que permitirnos conocerlos. O sea, porque tenemos que verlos sin la etiqueta. Ah, pero entonces quiere decir con eso que yo no lo lleve al especialista. No, 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 no. Yo lo conozco, yo tengo el diagnóstico, yo tengo su historia, pero yo no lo etiqueto. Yo lo acompaño. Yo le doy herramientas para que pueda aceptar y trabajar en eso que él es. Porque cuando yo me acepto, sé lo que soy y lo que tengo. Porque si yo tengo una cardiopatía, a mí no me van a esconder que tengo una cardiopatía porque tengo que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Es lo mismo. Aunque no es una enfermedad, yo tengo que conocer de que tengo que, bueno, de repente trabajar un poco más en mi atención y que sí, bueno, puedo ser consciente que en algunos momentos me puedo perder la idea, puedo perder el enfoque, ¿ok? Y les cuento, termino de responder lo que decía Jessica, porque ya me fui para otro lado también, que también es importante.
Sí, no, sí les respondí. Sí afecta. Sí afecta. En menor medida, es menor el riesgo, pero igual está latente. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo de que les traigo a colación, el ejemplo de los chicos, pasa porque hablando siempre con ellos, orientándolos, oye, mira, yo observo en ti esto, no es que tú eres, no, yo observo en ti esto, yo observo en ti aquello, tal. Ok, pasa, estamos hablando un día, un chico de 14 años, en plena adolescencia, donde pasan un sinfín de situaciones, y bueno, como toda mamá, revisando cómo van algunas cosas y todo, y me dice, oye, es impresionante cómo yo no puedo sentir, o sea, si no me hablan, yo no me distraigo, pero si me dicen, fulano, tal cosa, ya, ahí ya fui. O sea, que no me nombren, ya con eso es suficiente. Ya el que él haya identificado eso es así para una mamá. Ah, ya tiene una herramienta más en la vida, ¿ok? Y eso es lo que debemos buscar, que ellos tengan herramientas. Por eso les contaba esto. Ahora, seguimos con el factor psicosocial. No me den para hablar porque aquí seguimos y seguimos, seguimos. Así que si quieren preguntar, levanten la mano. Muy bien. ¿Cómo influye el factor psicosocial? A ver, alguien levantó su manito y la bajó, le dio vergüenza. ¿Qué pasó? O se levantó la manito sin querer. Disculpe, Miss, mi hija lo puso, lo siento. No te preocupes, mi corazón, porque también a lo mejor quiere hacer una pregunta, déjala. Los chicos hacen buenas preguntas, en serio. ¿Qué edad tiene tu hija, Dázar? Tiene 8 años. Ay, qué preciosura, Dios mío. Estamos en la clase, ella por un lado y yo por otro, pero está acá metida en mi celular. Ay, hermosa. Hola, hermosa. Te mandamos saludos todo el grupo de la clase de hoy. Muy bien. Qué bella, qué bella. Ok, vamos a continuar. Ok, este factor, mis amores, si bien es cierto, ¿verdad? No es un factor de inicio, pero es un factor que va a determinar si la sintomatología aumenta o se mantiene o disminuye. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo considero un factor? Porque depende de lo que vamos a ver ahora, los síntomas aumentan, se mantienen o disminuyen. Y esto es el entorno familiar, donde está incluido el estilo de crianza, el estrés familiar, la dinámica familiar, los estilos de comunicación, e incluso puede influir en lo que es la manifestación de los síntomas. Hay personas que tienen TDAH, pero tienen una dinámica y un estilo de crianza y un control y una regulación a nivel familiar tan funcional, no perfecta, ojo, funcional, una comunicación democrática, una comunicación congruente, un estilo de crianza congruente, según Virginia Satir, lo podemos investigar, que los síntomas pueden pasar desapercibidos. Imagínense ustedes lo importante que es este factor. No, ellos muy poco se cansan. De verdad, yo quisiera tener esa energía. Aunque cuando se cansan también es bien, bien fuerte para ellos cuando hay un bajón de energía. ¿Ok? Muy bien. Otro de los factores que entra en lo psicosocial es la parte socioeconómica. Y ustedes no tienen, no, bueno, o sí tienen idea de cómo esto influye e impacta en el incremento de los síntomas y el desarrollo del grado que puede llegar a tener una persona con TDAH. Pero no solamente en esto, sino en cómo afecta para que se den otros trastornos a la par del TDAH. O sea, imagínense lo complejo. O sea, es que el ser humano es una cosa maravillosamente compleja. Entonces, ¿qué factores? Dame un segundito.
¿Qué factores, verdad? Tenemos la pobreza, es uno de los factores, porque, bueno, la pobreza de por sí ya genera estrés familiar, ya por ahí, por lo que, por ende, la dinámica no es igual para una persona que no tiene una estabilidad que para una persona que tiene muchas carencias en lo que es la parte de las necesidades básicas. ¿Ok? El acceso limitado a los recursos educativos. Aquí vamos con las necesidades sociales. Si alguien conoce la pirámide de Maslow, la puede revisar. Para mí, eso es una teoría antiguísima, pero para mí es lo más válido. Un ser humano que no tiene cubiertas sus necesidades básicas no puede llegar a cubrir sus necesidades sociales adecuadamente. Porque yo no puedo desarrollarme adecuadamente si yo no tengo ciertos recursos. Ahora, que la persona desarrolle una resiliencia en la que genera estrategias para establecer o estabilizar un poco ese aspecto y luego mejorar un poco lo que es la necesidad social, eso puede hacer de que esta persona llegue a nivelarse en estos dos y pueda seguir escalando en su pirámide. ¿Ok? Sí, importantísimo. Ya, pero eso es otra clase. No, otra clase de TDAH, eso es otro tema. Ok, por acá también las experiencias traumáticas a temprana edad, las situaciones adversas en la infancia, los abusos o negligencias, ¿verdad? Por parte de los cuidadores. Esto influye en el desarrollo como un trastorno de atención bárbaro, pero acá sí tenemos que estar bien atentos de validar si en realidad se aumenta lo que es el trastorno del TDAH y si está solo eso o si también está combinado con otros trastornos. Entonces el factor psicosocial no lo podemos hacer a un lado jamás. ¿Ok? Según este estudio, que es un poco antiguo, del 2016 por allí, revisa cómo el entorno familiar influye en la manifestación y gravedad del TDAH. Los factores como el estrés familiar, la disfunción y los estilos de crianza inconsistentes están asociados con una mayor severidad de los síntomas. Aunque el entorno no causa el TDAH directamente, puede exacerbar esos síntomas en niños que están predispuestos genéticamente. Entonces, claro, cuando hablo de esto, decimos, tengo una predisposición genética, quizás es leve mi predisposición genética, pero mi factor psicosocial no ayuda en nada y hace que se desencadene el TDAH. Ahora entienden por qué se considera el factor psicosocial dentro de los factores del TDAH. ¿Preguntas, comentarios? Yolanda. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que yo tengo un pacientito que la mamá al momento de dar a luz tuvo una preeclampsia. El niño, como usted lo acaba de definir, un niño muy desatento totalmente, rapidito, con cualquier estímulo que hay en el ambiente, se distrae, pierde la conexión, es inquieto. Bueno, pero hay un problema ahí, que el niño también no solamente tiene la distractibilidad, ¿cómo se dice esa palabra? O sea, no solo se Dice, distrae, no solo es inatento. claro, también tiene problemas en la dominancia, por ejemplo, se para cayendo, no tiene un buen equilibrio. Entonces, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que porque la mamá tuvo las complicaciones en el embarazo y dijo que tenía 40 semanas de embarazo, e inclusive le hace cesárea, ¿usted cree que haya producido un daño neurológico en el niño al momento de nacer? Es lo que Por quería las preguntar. 40 semanas no, por la preeclampsia puede ser. Ah, excelente. Esa era mi pregunta. ¿En qué trabajas, mi corazón? Yo soy psicóloga clínica, pero trabajo en la parte educativa más. Y Ok, veo niños, ok. sí, Tú y estás veo como niños yo, una sí, mixtura ahí divina. sí. Y ese es mi
problema, ¿no? De que yo quería saber si era motivo de lo que la Ok. mamá, sí, de lo que la Mi mamá vida, me cuenta, ¿no? Sí. allí te recomiendo igual, revisión por neurología, descarte por neurología, listo. Vamos a ver cómo está el chamo a nivel neurológico, ¿ok? Ok, Igual gracias. tú lo vas a seguir tratando. Solo tú necesitas saber cómo está a nivel neurológico porque efectivamente este niño necesita también no solamente lo que es la parte conductual, cognitiva, emocional, sino que también necesita refuerzo de psicomotricidad, ¿ok? Pero necesitamos conocer cuál es su realidad neurológica para que ese trabajo que tú estás haciendo pueda tener un efecto o para que tú puedas tener una idea de hacia dónde enfocar tu tratamiento. ¿Ok? Entonces, eso te O- ayuda un montón. ok, ¿Sí? licenciada. Muy bien, mis amores. Continuamos. Preguntas, comentarios. A ver, el resto puede ver la pantalla bien, porque Milagros creo que tiene un problemita para ver la pantalla. Sí, Ah, ya, perfecto. Milagros, si quieres, de repente ingresas y sales nuevamente. Puede ser, o te ubicas en un lugar donde te dé mejor la señal, mi corazón. Puede fallarte la señal y eso hace que no se vea. Muy bien. Tenemos comorbilidades y relaciones etiológicas dentro de. El TDAH normalmente se da con otros trastornos, ¿ok? No es que cuando usted llegó y nació y usted tiene el TDAH, usted también vino abrazando la ansiedad, no, o la depresión o el trastorno de aprendizaje. El de aprendizaje, por lo general, cuando viene como cuando coexiste, por lo general es un trastorno del neurodesarrollo, así que también viene desde inicio, ¿no? Pero la depresión y la ansiedad no necesariamente. A veces son trastornos que coexisten en el tiempo. Y esto se da porque muchas veces las personas con TDAH se exponen a tantas dificultades en lo que es las relaciones interpersonales que su autoconcepto, su autoimagen se ve alterada a tal punto que tienen problemas de autoestima, ¿ok? Y eso desencadena situaciones de ansiedad que se comienzan a desencadenar, depresión, empieza una tristeza profunda, llega a ser una depresión, puede ser depresiones encubiertas, ¿me explico? Entonces, por allí es importante que seamos cuidadosos con las personas que tienen este trastorno. Oriana, levantaste tu manito, mi corazón. me hizo una pregunta. Cuando era bebé, mi mamá casi muere ahogada, yo digo. Y por el momento yo ahora tengo pesadillas sobre el asunto. Yo le pregunté a mi mamá, me dijo que cómo ocurrió, casi me ahogo cuando era más bebé, pero ahora cuando soy más grande ya tengo más pesadillas y me deprimo más, digo. Ok, claro, es un trauma que tú has vivido de pequeña. Ahí tendrías que trabajar en el trauma, mi vida. Ok, Sí, yo te pues recomiendo, cuando tenía 8 días de nacida me sucedió eso, dice. claro, pero igual Y fue un trauma que queda registrado, incluso es sorprendente que salga de una manera tan consciente. Sin embargo, bueno, es algo que puedes aprovechar para trabajar en terapia, ¿ok? Puedes ir a hacer psicoterapia y trabajar en ello. Es lo que te recomiendo hacer, ¿ok? gracias, Miss, gracias. Y lo mejor es que tienes la información, o sea, tu mamá te ha explicado lo que ha sucedido, imagínate. O sea, está buenísimo. Eso tenemos que hacer, darle la información a nuestros hijos, ¿ok? Muy Gracias, bien. Miss, gracias. Ok, por acá tenemos también cómo los factores genéticos y ambientales interactúan para aumentar el riesgo de comorbilidad, ¿sí? Definitivamente, bueno, es algo que hemos conversado ahorita.
Por acá tenemos el metaanálisis, se examina la comorbilidad entre el TDAH, otros trastornos psiquiátricos, y se encontró que estas personas tienen una mayor probabilidad de tener trastornos como ansiedad, depresión y trastornos de comportamiento también. ¿Okay? Buenas noches, Catherine. En este caso, también tenemos la coexistencia de estos trastornos que puede complicar el diagnóstico y el tratamiento del TDAH, destacando la necesidad de un enfoque. A ver, esto se lo llevan así todos, como un coro multidisciplinario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir multidisciplinario? No solamente lo que es el proceso de evaluación y diagnóstico es multidisciplinario. En muchos casos también su atención, ¿ok? Eso que les quede claro. No, es suficiente con neurología. No, no, no. No, es suficiente con la opinión del médico. No, 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 no. ¿Es suficiente con la opinión del psicólogo? No, 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 tampoco. ¿Ok? Es multidisciplinario. E incluso hay casos en los que intervienen psiquiatras. ¿Ok? Entonces tenemos que, porque si yo tengo un TDAH que tiene como comorbilidad una depresión, yo no se lo puedo dejar al neurólogo nada más. También tiene que pasar por psiquiatría. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado con eso y escuchemos a nuestros especialistas. Yolanda, ¿querías comentarnos algo? Adelante. Sí, licenciada, una consulta. Por ejemplo, como usted acaba de decir ahorita, la comorbilidad, ¿qué tanto hace de que uno tenga más de un diagnóstico? Por ejemplo, si es un TDAH, vamos a poner un niño con TDAH en el futuro, cuando él sea padre, puede ser de que tenga un hijo autista. Bueno, eso es lo que yo escuché a anteriores especialistas, que los que tienen ese diagnóstico de TDAH en el futuro pueden tener hijos autistas. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, no comprendí bien tu pregunta. No, le decía de que cuando una persona, bueno, vamos a poner un niño que se le diagnostica TDAH, en el futuro él llegase a ser un padre, o sea, su papá, y tuviera un hijo, pero resulta que le salió autista. ¿Qué tanto tiene la comorbilidad de que pueda ser autista por solo hecho que él ha tenido TDAH? No, no A eso tiene me- nada que ver. No, no, no. Son dos trastornos del neurodesarrollo que pueden, o sea, que pueden darse en conjunto, pero no significa que uno desencadena el otro, ¿ok? Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, en ese caso no, son dos trastornos del neurodesarrollo, no viene uno dependiendo del otro, sino que se dan ambos en conjunto. Sí se pueden dar, como les digo, incluso más de dos trastornos en conjunto, ¿ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, dime un segundito. Ya, gracias. Ok, muy bien. Entonces también tenemos una interacción gen-ambiente, ¿verdad? Según este estudio del 2017, que revisa la interacción entre factores genéticos ambientales, cosa que ya hemos hablado, ¿verdad? Se sugiere, lo han hablado conmigo, yo no he hecho ningún estudio, estos son estudios, nos tenemos que basar en la ciencia también. Se sugiere que ciertos factores ambientales como el estrés prenatal, la exposición a toxinas, pueden interactuar como predisposiciones genéticas para aumentar el riesgo de un TDAH. La investigación subraya la importancia de considerar tanto los factores genéticos como los ambientales en la etiología, es decir, en el origen del TDAH. Estos estudios recientes refuerzan la comprensión de que el TDAH es un trastorno complejo con una etiología multifactorial, ¿ok? La combinación de factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicosociales contribuyen a su desarrollo y manifestación.
Esta perspectiva integral es crucial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo del TDAH. ¿Ok? Nos quedamos con que la atención tiene que ser multidisciplinaria y la perspectiva tiene que ser integral. ¿Para qué? Para poder tener mayor éxito y poder apoyar de una mejor manera a las personas que tienen un TDAH, que somos no, ya ahí me estoy lanzando mucho, pero sí es una gran cantidad de la población. No somos la mayoría, pero sí es una gran cantidad. ¿Ok? Ahora justamente íbamos para allá, a hablar de cantidades, ¿no? En cuanto a lo que es Marixa, levantaste tu manito. Sí, buenas noches. A todo esto, una consulta. Creo que estoy dentro del factor ambiental y psicosocial, me parece. ¿Ya? Es posible, ¿no? Una apreciación. Es posible que muchas personas, tanto niños como adultos, hayan adquirido ciertos trastornos a partir de la pandemia, porque he observado, ¿no? Observado como docente, soy docente, no soy psicóloga, soy docente, observo el cambio en los estudiantes, el antes, el durante y el después, ¿no? Déficits en escritura, en atención, duermen demasiado. Y algo que pude observar en una estudiante que falta mucho al colegio y las veces que llega a veces se duerme, entonces yo le digo, ¿qué pasa, no? Conversa muy poco, no habla mucho y por ahí le digo, bueno, te voy a dar la oportunidad, ¿está bien? Ya me dice. Entonces, como por ahí, como que le estoy dando confianza. Y hoy, Ok. justamente cuando salía del colegio, y el carro da la vuelta, y la pude ver por la ventana y vi una escena que me impactó. La vi cargando un bebito con su otro hermanito más grandecito y a su madre al costado que la jaloneaba. Ella estaba con el bebito marcado y la mamá que la jaloneaba y le daba sus manazos por la cabeza y yo la veía agachadita. A mí me impactó porque me dio mucha pena porque la entiendo, es una adolescente y yo creo que ahí la que necesita tratamiento es la madre, ¿no? Bueno, la niña necesita Sí. un acompañamiento de todas maneras, ¿no? Algo fuerte lo que yo acá, vine mal a mi casa porque estaba pensando en mi cabeza, me daba vuelta, dije, Dios mío, uno no puede darle adjetivos a ningún estudiante, sea hombre o mujer, cualquier edad que tenga, porque Nadie. era una niña de 15 años, trabajo con adolescentes de secundaria, Ujú. y tiene por lo Imagínate. menos, la niña tiene 16 años. Wow. Y bueno, me dio mucha pena porque dije, en una edad donde ellas necesitan, cambian su forma de pensar, de vivir, están en una etapa de enamoramiento y vivir esa etapa, o sea, le apagó Claro, totalmente, o sea, no la deja vivir una totalmente. etapa a esa chica, ¿no? Y me dolió bastante. Qué ¿Qué fuerte. hacer? Yo como docente, ¿qué hago? O sea, yo en mi área la puedo ayudar, la puedo apoyar, puedo darle un espacio ¿No y hay todo lo demás. psicólogo en el colegio? Sí hay, pero yo le comento algo que a veces cuando hago las derivaciones correspondientes con las observaciones y todo, muchas veces los chicos no hablan. Se van al psicólogo, pero no cuentan todo, Mm. ¿no? A veces yo Sí, les digo, pero le he comentado esto, es ¿no? que Me dicen, cuando es no. así, a veces a ellos, o sea, hay que brindarles la confianza, ¿no? Eso se establece un rapport y no es tan sencillo, ¿no? O sea, depende también del terapeuta, o sea, del estilo terapéutico, depende de muchas cosas. Mira, en ese caso, Claro, yo lo que te recomiendo, ¿verdad? Es que en conjunto con la psicóloga escolar puedan solicitar una entrevista con mamá, abordarlo con mucho cuidado porque a veces este tipo de situaciones llegan a ser un poco más complejas e incluso lo que pasa es que a veces no lo hacemos, pero incluso si hubiese un tipo de situaciones fuera de lugar como lo que tuviste o incluso peor, podría acudirse al aspecto legal. ¿Ok? mire, justo a eso quería llegar y no lo había comentado antes porque esperaba de repente que se den algunos espacios más o algún comentario más o alguna idea más, ¿no? Ujú. Es que el año pasado tuve el caso de una niña de 13 años, a ver, un ratito. Ok. Ok, mientras Marixa vuelve, sí, les comento, nosotros como, o sea, los especialistas en el área de la salud mental, guardamos una confidencialidad. Sin embargo, cuando corre peligro la integridad o la vida de alguien,
ya allí estamos obligados nosotros a interceder y hablar, ¿ok? Muchas acciones hay que Disculpe, ya trabajar en estoy aquí. relación. Disculpe. Mire, le comentaba. El año pasado la niña de 13 años llegaba mal. Llegó un tiempo en que venía y quería solamente ir al baño porque quería vomitar y todo lo demás. Le dije, tienes un problema de anorexia, pero era una niña delgada. No en extremo, pero sí era delgada. Lo que pasa que decía que tenía que abordar la figura porque ella siempre, todos los años, era la Miss, la reina de la primavera y todo lo demás. Entonces yo le digo, está bien, le digo, pero tú tienes que alimentarte, no tienes que arrojar. Su compañera me decía, a veces Miss se provoca a ella. Conversando con esto, le digo, algo te está pasando, porque a veces vienes y lloras, ¿qué tienes? ¿Tu mamá te pega? Algo. Mire, le comento esto intentando escarbar en una situación para tratar de comprender y sobre todo para la derivación al experto hay que ser bien objetivos y concretos, ¿no? No inventar, sino crear, escribir o describir la situación misma. Totalmente. ¿Qué pasa? De que en la tarde, después de haber conversado con ella, en la tarde la mamá me llama y por teléfono y me acabó mi vida, me insultó y me amenazó que me iba a denunciar y todo eso. Resulta que la niña vivía con el padrastro, ¿no? Y habían cositas por ahí. Pero yo no quise llegar a fondo porque eso es un tema muy delicado. Pero ni Ya. siquiera le mencioné eso y la niña, la señora la había tomado mal, llegó al colegio, me hizo escándalo y dije, lo único que yo trataba era, señora, le dije de ayudar a su niña, nada más llevarla al psicólogo, tratarla de y siempre a la defensiva, ¿no? Entonces el colegio, hablé también con el coordinador y todo, entonces no sentí un respaldo por parte del colegio porque al escuchar la palabra denuncia ellos se espantan, entonces lo toman así como ahora es tu asunto. Ya Sí, es tu ese es el asunto. problema. Es que en realidad Ahí, no debemos tener miedo a poder apoyar en este tipo de situaciones, porque es la única forma, porque si hay cosas que indagar allí, pues, ¿no? Hay muchas cosas que indagar además, ¿no? O sea, estamos hablando de un trastorno alimentario que no sucede porque sí. Y en el otro no, caso, disculpa, sí. Ajá. perdón, sí, pues, o sea, definitivamente es complicado para nosotros cuando es nuestro trabajo, cuando yo también he sentido miedo de que me lleguen a demandar alguna vez. Tengo que ser sincera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque de repente quien paga la terapia no está de acuerdo con el resultado, pero es que yo no estoy para complacer, yo estoy para apoyar a la persona que viene a mi terapia, ¿me explico? Entonces, a veces amenazan y hay este tipo de situaciones y sí puede generarnos temor, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y eso es parte de, y por eso tenemos que informarnos también mucho en el ámbito legal, ¿ok? Pero no Claro. solamente con los padres, con los chicos, sino también con los colegios. Si yo soy docente de un colegio, yo tengo que informarme como docente del colegio cómo yo me aseguro de que el colegio, hasta dónde debe llegar el colegio como respaldo. Y cuando yo estoy en conocimiento de todo esto, es imposible que ellos te puedan negar ese apoyo, ¿ok? Entonces, sí les recomiendo indagar bastante a quienes trabajan en colegios o instituciones médicas, en instituciones enfermeras que pueden de repente tener una información como, oye, de una violación, eso tiene que ser reportado, porque es que no va a haber una disminución de este tipo de traumas y abusos hasta que nosotros no tomemos una corresponsabilidad también. ¿Ok? La verdad que sí, son situaciones que nosotros también nos desaniman de cierta manera porque, bueno, yo soy una persona que evoca bastante el derecho de un niño defenderlo en todos sus ámbitos, pero también están nosotros los adultos y las leyes que a veces no nos dan el verdadero respaldo, ¿no? A menos la institución, yo digo una institución tan importante como es el colegio, que debe respaldar, proteger, cuidar al niño adolescente en todo su ámbito, ¿no? Y me sentí muy decepcionada, pero gracias Te a Dios que fue entiendo. la única persona, porque muchas mamás, cuando yo he tratado niños, siempre me llaman, muchas gracias, el agradecimiento por delante y esa es la satisfacción que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Así Y es. qué difícil es encontrarse pues con ese tipo de cosas, ¿no? Qué fuerte.
que uno Sí. no cuenta con ese apoyo, no contamos con ese respaldo, pero eso no me ha desanimado de seguir luchando por los que más me necesitan. Pero también considero que es un trastorno del ser humano actuar de esa forma y considero Ya, que lo que tú preguntabas de la parte pandémica, sí, efectivamente, a nivel psicosocial es algo que ha afectado, de hecho, en muchas personas, ¿no? Sin embargo, bueno, o sea, hay un aumento también dada a esa vivencia, porque ¿qué pasa? Que si yo tengo una predisposición y dentro de la casa la situación no se manejó de una forma consistente, puedo desencadenar trastornos, no solamente de TDAH, sino muchos otros, ¿ok? Por eso ha habido un incremento de necesidad en lo que es la parte de salubridad mental, que igual con todas las cosas y el estrés que vivimos va a seguir aumentando, ¿ok? Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, nada, tenemos que hacer conciencia del cuidado y la importancia de la salud mental. Marixa, hay casos y casos. eh, Hay personas, es algo que les comparto, yo como psicólogo aprendí de uno de mis maestros y me duele mucho decirlo, pero es la realidad, es que no podemos ayudar. Y no porque, o sea, no porque nosotros no queramos. Supongamos de que tú tienes una situación y yo te quiero ayudar muchísimo, pero tú no estás lista para esa ayuda. A mí me puede doler mucho no poder ayudarte, pero si tú no estás lista, no lo puedo hacer. ¿Ok? Es súper, súper complejo, de verdad. Muy bien, volvemos acá. Realmente a nivel mundial se estima que entre el 5 y el 7% de los niños en edad escolar tienen TDAH. Es decir, de 10 niños, por lo menos 5 niños tienen TDAH. Es bastante. ¿Ok? Lo que es menos discutido que el TDAH, o sea, con predominancia hiperactiva, es la predominancia inatenta, ¿sí? Donde va a variar, pero se estima que es menor que la del TDAH. La tasa de inatención es menos que la hiperactiva inatenta o la combinada, ¿ok? El TDAH sí es más común en niñas y en el caso de los chicos, perdón, el TDAH es más común en los niños. Ya decía yo qué cosa les estoy diciendo. Y el TDAH con predominancia hiperactiva es común en los niños y con la predominancia inatenta es común en las niñas, ¿ok? Los síntomas pueden cambiar con la edad, ciertamente. ¿Por qué? Porque igual hay un proceso de maduración en el ser humano, ¿sí? Y también dependiendo de las condiciones como vayan cambiando en la vida de este ser humano. Aunque muchos niños continúan presentando síntomas en la adolescencia y en la adultez. La hiperactividad tiende a disminuir en el tiempo, mientras que los problemas de inatención y organización por lo general persisten. Ojo, la hiperactividad no necesariamente se va por completo. Una cosa es que se comience a regular un poco, pero no se termina yendo por completo. O sea, depende de muchos aspectos. Ok, muy bien. Por acá quiero compartirles uy, no nos va a dar tiempo, pero vamos a compartirles un pedacito de este video. Denme un segundo. A ver acá. Qué raro. Denme un segundito para poderles compartir el video. Qué raro. Ahora sí. Ya está. ¿Me confirman? Ingresa a creceaquí.com.p y en un formulario y Y realiza el se pago inicial. escucha. 2.
revisa el contrato social y apertura la cuenta corriente de tu empresa. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. Ay, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia en los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado. Aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de sensación interna de inquietud, y así los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, sí. Hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonríe fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. ¿Por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno, pero ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué venía? Que tengan dificultades para seguir instrucciones. ¡Ay, no logro procesar esta información tan rápido! ¡Me pierdo! O dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva
ejecutiva regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida. De ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo. ¡Soy un desastre! Lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. ¿Te imaginas trabajar desde el living de tu casa, desde la cama, acostado, en la playa, arriba de una montaña, sin tener jefe, sin depender del gobierno? Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear, y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a conocer dos cosas de ti mismo. Lo primero, en qué momento del día sientes que tienes una mejor atención y organiza tus tareas de acuerdo a ello. Y lo segundo es aprender a calcular cuánto tiempo te toma realizar una tarea
tarea para que así puedas estimar mejor tu tiempo y por supuesto incluye tiempo para tu descanso. Ahora, una vez identifiques en qué horarios del día vas a trabajar, podrás comenzar a realizar tus tareas y algo que puede ayudarte con esto es trabajar en intervalos de 25 minutos seguidos de tiempos de descanso de 5 minutos. Estos tiempos puedes medirlos con el temporizador de tu celular y la idea es que durante el tiempo de trabajo te comprometas a no interrumpir tu tarea. Eres libre de personalizar estos tiempos para que sea algo que te funcione a ti. O también, en lugar de fijar un tiempo, puedes fijar un objetivo. Adapta esto de acuerdo a lo que necesites. En cuanto a cómo evitar las distracciones, es de ayuda que adecues tu espacio para que sea cómodo para ti y que en el momento en el que estés trabajando alejes las distracciones. Puedes escuchar música sin letra en caso de que te ayude a concentrarte y si los pensamientos te empujan a realizar otra actividad diferente. ¡Correo! ¡Revisa el correo! Prueba con escribir esa actividad en tu lista de tareas para así aplazar esa distracción y volver a la tarea original. Y en caso de que aquella distracción no sea relevante, Veamos videos del gato disfrazado de banana que llora por todo. escríbela en otra lista y de nuevo vuelve a la tarea. Cada que completes una tarea, date una recompensa, pues esto le ayudará a tu cerebro a mantener la motivación en lo que estés haciendo. Estas recompensas deben ir de acuerdo a tus intereses personales y siempre que sea posible deben ser cosas accesibles. O incluso la satisfacción y tu propio reconocimiento al terminar una tarea, lo logramos. También puede funcionar como recompensa. En este mismo punto, algo que puede enriquecer esa motivación es llevar un calendario o una lista de tareas cumplidas para que hagas un seguimiento de lo que has avanzado. Al observar este progreso, es posible que experimentes cierta sensación de logro que te motiva a continuar. Y esto sería, a grandes rasgos, las estrategias que puedan ayudarte a comenzar a hacer aquello que necesitas hacer. Ay, hasta que por fin. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, hay algunas otras cosas por decir. ¿Es en serio? Para reducir un poco las decisiones impulsivas y convertirlas en decisiones reflexivas, puedes probar con primero definir cuál es tu problema de forma clara y concreta, luego evalúa sus posibles soluciones y a cada solución descríbele sus posibles consecuencias, de tal forma que cuando tomes una decisión puedas tomarla valorando dichas consecuencias. En cuanto a la regulación emocional, puede ser de utilidad adoptar técnicas de relajación o meditación, llevar un diario personal para que puedas comprender mejor qué situaciones desencadenan tus emociones e identificar tus patrones emocionales, o también tomar distancia de una situación muy estresante o frustrante. Necesito tomar un respiro para luego volver con una perspectiva más clara y objetiva. Ahora, a lo largo de todo este proceso, también es importante comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. Soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? Ah, ¿habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí. ¿Y ahora qué haces? Me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Ah, eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Ah, qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Te tomo. Ok, muy bien. A ver, brevemente, ¿qué aprendimos de esta clase?
Es importante tener rutinas. Sí, importantísimo. Catherine nos pregunta si es algo que se sana. Hablamos de que no es una enfermedad, por ende, no es algo que tiene cura, ¿ok? Cuando hablamos de que es un trastorno, queremos decir de que el funcionamiento es diferente, ¿ok? Pero no es diferente de que es anormal, no, ¿ok? Puede conseguir hacer las cosas, requiere ciertos tratamientos para regularse y para autogestionarse, ¿ok? Sí lo puede manejar, o sea, va a requerir terapia la persona por lo general, sí, ¿ok? Jessica. Disculpe, un niño que tenga TDAH, o sea, toda su vida tendría que estar con un psicólogo para que le ayude, como dice usted, a regular, así que le dé como rutinas y que toda la vida tenga que estar con recompensas o le van cambiando, depende, ya vaya avanzando la edad. Como vamos a madurar a nivel neurológico, no necesariamente tienes que estar eternamente en el psicólogo. Nosotros también damos altas terapéuticas, ¿ok? Pero eso va a depender del paciente, va a depender del entorno, ¿ok? Va a depender de los logros terapéuticos que se lleguen a dar y básicamente de lo que es la autorregulación que la persona pueda desempeñar. Ahora, que por distintas situaciones, en distintos momentos puedas acudir a la terapia, chévere, pero que vaya a ser algo para toda la vida no es necesario. Depende del caso, ojo, ¿ok? Ah, ok, perfecto, María. Organización, entiendo, Pati, ¿qué quieres decir? Ojo, las recompensas son variables, ¿ok? No siempre, esto es una forma de manejar, o sea, sí, las recompensas son importantes, pero como ahí decía, o sea, es una recompensa en medio de, y esto los motiva. ¿Por qué? Porque las personas con TDAH requieren mucha motivación. No nos quedemos solamente con esto. En esto vamos a profundizar, ¿sí? El video nos da una idea. Nosotros, a medida de la siguiente clase, vamos a profundizar. ¿Vamos a profundizar en qué? La siguiente clase, en lo que es la sintomatología, ¿ok? Entonces, espero que estén presentes en la clase siguiente y que puedan disfrutar realmente del punto de vista completamente profesional de lo que es la sintomatología del TDAH, ¿ok? Vamos a detallar, vamos a ver algunos ejemplos, así que pues si quieren comentar algo que aprendieron de esta clase, sobre todo cómo la relacionan con la anterior, antes de finalizar, me gustaría escuchar por lo menos a uno de los compañeros que ha estado en las dos clases. Yolanda, adelante. Bueno, por lo que he escuchado ahí, que las funciones ejecutivas es un papel muy importante en el aprendizaje de los niños, porque eso también ayuda a, más que todo, a que el aprendizaje sea significativo. Si la función ejecutiva no ha sido desarrollada adecuadamente y peor si han tenido un problema pues neurológico, de hecho que va a ser una barrera para que el niño aprenda de una manera como todo niño normal, ¿no? Que se desarrolla y hay más dificultades en el aprendizaje. Ok. Así es, corazón. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? No, Catherine, incluso hay niños que tienen TDAH que no tienen clases personalizadas. Eso va a depender de muchas cosas, ¿ok? Mayormente quienes tienen clases personalizadas es porque tienen también un trastorno del aprendizaje, ¿ok? Mm, es que depende, o sea, depende. La maestra sombra va a depender mucho. Tienen que ver una evaluación, tanto es un equipo multidisciplinario que determina si eso es necesario, ¿ok? Y John nos pregunta cuántas sesiones, eso también depende del diagnóstico, depende de la gravedad del TDAH, depende del entorno, depende de muchísimas cosas. Así que
sea, yo te puedo decir, en 3 meses tienes resultados, sí, efectivamente, pero a ver, o sea, que estamos tratando con un ser humano, ¿ok? Y eso no lo podemos, de una u otra manera medir exactamente, porque todo ser humano es diferente, ¿ok? A mí no me gusta trabajar en mi estilo terapéutico. O sea, si ya una persona viene a mí, oye, mira, ¿cuánto tiempo voy a estar? Y no ha pasado ni siquiera por la historia clínica, es bien complejo poder decirle, oye, mira, tantas sesiones y ya está listo, ¿ok? Porque no depende de mí nada más, ¿ok? En las terapias es algo que depende también del paciente, la responsabilidad es del paciente. Entonces, para eso hay que ser constantes, para eso hay que tener paciencia, para eso hay que tener compromiso, ¿ok? Que se desarrolla con la misma terapia. No olvidemos que ante todo somos seres humanos. ¿Ok? Marixa. Bueno, interesante la clase. Yo creo que aquí estoy reforzando un poquito más de lo que uno como docente puede observar en los estudiantes y cómo sobre todo mejorar la calidad de enseñanza para apoyarlos, ¿no? Porque esa es la intención, ¿no? Ese es el propósito final de esta clase, aprender para apoyar, ¿no? Y cómo hacerlo. Interesante y poder contar con algunos colegas, poder reunirnos también y plantear la situación para trabajar en equipo, porque no todos tienen el mismo pensamiento, muchos son demasiado pragmáticos, vienen, dictan su clase y chao, ¿no? Entonces, hay poca empatía. Yo creo que en el adulto también es necesario un tratamiento. Totalmente. Por eso es que Muchas tienen que haber capacitaciones en los docentes y en los colegios con todo el personal. Bueno, chicos, súper feliz de compartirles parte del conocimiento. Encantada de recibir de parte de ustedes también las experiencias, porque de esto nos nutrimos todos, no solamente ustedes, también yo. Espero verlos en la siguiente clase para que podamos enlazar una con la otra y podamos que podamos comprender muy bien lo que es el TDAH y que no lleguemos a transmitir la información de una manera errada, ¿ok? Porque eso es muy importante para la vida. Así que nada, nos vemos en la siguiente clase con la sintomatología, ¿vale? Gracias a todos. Les dejo con el área de coordinación.